¿Te sientes atrapado en un mundo que no te entiende ni te valora? ¿Te sientes frustrado porque nadie cumple con tus expectativas ni respeta tus necesidades? ¿Te sientes cansado de esperar que las cosas cambien, pero solo ves más de lo mismo? Si te identificas con estas preguntas o si conoces a alguna persona que la sufre, este video es para ti. Porque por medio de una historia te voy a revelar cómo puedes liberarte de esa sensación y mejorar tu vida. En este video descubrirás cómo esos cambios tan anhelados son posibles, cómo las personas que te rodean sí pueden cambiar y también cómo puede cambiar tu situación presente. Ponte cómodo y sigue viendo este video. Desde nuestra más tierna infancia aprendemos el valor incalculable del apoyo emocional, una mano que nos levanta tras una caída, palabras de aliento que pueden llegar a ser más sanadoras que cualquier medicina. Pero, ¿qué sucede cuando al madurar nos encontramos en la búsqueda constante de culpables para nuestras adversidades? Cuando sentimos que la responsabilidad de nuestra vida recae en los demás y nunca en nosotros mismos. Este patrón de conducta, donde siempre se busca a alguien que nos comprenda y justifique nuestras acciones, puede tener sus raíces en la infancia. Una infancia marcada por la sobreprotección. En esos casos, el cuidado excesivo o el amor desmedido de nuestros padres o cuidadores pueden llevarnos a desviar la responsabilidad de nuestras acciones hacia otros. En el entramado de la vida, cada hilo cuenta una historia única. Hoy desvelaremos el relato de Carla, una historia de superación y búsqueda de identidad. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puedes llegar cuando tomas las riendas de tu destino? Acompáñanos en el viaje por la vida de Carla, donde cada decisión, cada error y cada triunfo la han llevado a ser la mujer que es hoy. Esta no es solo su historia, es un espejo en el que todos podemos reflejarnos. Prepárate para inspirarte. Carla, una mujer de 38 años, soltera, que comparte su hogar con sus padres y su abuela. Carla trabaja como promotora de ventas en una conocida cadena de supermercados. Ella vive lamentándose por no haber tenido la oportunidad de cursar una formación universitaria y por no encontrar una pareja que cumpla con sus expectativas. Si tan solo hubieran pensado en mi futuro y en mi educación, reprocha Carla a sus padres durante una de sus habituales discusiones. Abuela, cocinas tanto que ya no entro en mi ropa, reclama Carla a su abuela. Carla querida, cocino con todo el amor del mundo, le responde su abuela con una mirada llena de cariño. Pero eres tú quien decide qué y cuánto comes. En su trabajo, Carla enfrenta problemas por su impuntualidad. Si tuviera un horario fijo, nunca llegaría tarde, se queja culpando a la desorganización de la empresa por su tardanza. Incluso su amiga Marta, en un intento de ayudar, le sugiere que tal vez el problema no sean los demás. Carla, sintiéndose incomprendida, piensa que Marta no la apoya y se pone del lado de los demás, lo que la lleva a cuestionar su amistad. Al analizar la necesidad de comprensión de Carla, es evidente que ella busca en el apoyo de los demás una forma de no reconocer su propia responsabilidad en las situaciones que la afectan. Reafirmando su papel de víctima,
y esperando que las soluciones a sus problemas vengan de afuera. Tardó mucho tiempo para darse cuenta que dichas soluciones no llegarían. Carla decide embarcarse en un desafío para transformar su vida. Para encontrar una solución a sus problemas, fue crucial que iniciara un proceso de introspección y reconocimiento de sus fallas, su responsabilidad en cada situación y cómo podía cambiarla. Ella se embarca en una audaz travesía de transformación, marcando el inicio de una nueva era en su vida. Con el anhelo de educarse, Carla exploró las oportunidades que brindaba la educación pública, las opciones de financiamiento y la posibilidad de estudiar por la noche. Se convirtió en la arquitecta de su bienestar, eligiendo sabiamente su alimentación y creando un espacio para el ejercicio. Además, planificó meticulosamente sus trayectos al trabajo, previendo cualquier imprevisto. Inició su educación en un instituto tecnológico y con el apoyo de su amiga Marta encontró un trabajo a tiempo parcial. Su familia, inspirada por su determinación, se esforzó por ayudarla financieramente y su abuela adoptó hábitos de cocina más saludables. Hoy, Carla ostenta un cargo gerencial en una firma global y ha encontrado a su compañero de vida. Es esencial que reconozcamos nuestra parte en los desafíos que enfrentamos. Al aceptar nuestra influencia en los sucesos de nuestra vida y dejar atrás el rol de víctimas, podemos tomar decisiones que moldeen nuestro futuro. El cambio nace en nuestro interior. Al convertirnos en protagonistas de nuestra historia, podemos influir positivamente en nuestro entorno, fomentando una cultura de cambio y atrayendo nuevas oportunidades. A veces, el primer paso hacia la transformación puede ser el más difícil y puede ser necesario buscar ayuda profesional para entender la raíz de nuestros problemas y nuestra responsabilidad en ellos. Lo crucial es conservar el deseo y la voluntad de evolucionar y mejorar. Hoy hemos visto cómo Carla logró hacer un cambio positivo en su vida y cómo esto también afectó a las personas que la rodean. Esto se debe a que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, tanto en nosotros mismos como en los demás. Así como en física hay una ley que dice que para cada acción hay una reacción, en psicología podemos decir que para cada estímulo hay una respuesta. Por eso, la forma en que nos comportamos y nos comunicamos con los demás puede generar diferentes reacciones. Por ejemplo, si empujamos a una persona sin querer, podemos provocar una respuesta agresiva por parte de ella. Pero si nos disculpamos amablemente, podemos cambiar esa reacción por una más cordial. Lo mismo ocurre cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas y dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias. Al hacerlo, generamos cambios en nuestra vida que también se reflejan en cómo nos tratan los demás. Cuando actuamos de forma madura y responsable, los demás nos respetan y nos valoran más. Sin embargo, sabemos que no siempre es fácil iniciar ese cambio, sobre todo cuando tenemos heridas del pasado, traumas de la infancia, miedos infundados o creencias limitantes que nos impiden avanzar. En esos casos, lo mejor es buscar ayuda profesional que nos conlleve a un proceso de sanación y a tomar las riendas de nuestra vida. Recuerda que el primer paso y el más importante es tener la voluntad de cambio. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Recuerda, una vida en equilibrio es una vida feliz.